Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de mi primer video sobre cómo hacer una bibliografía anotada. Habíamos aprendido en la primera parte que una bibliografía anotada era un documento donde teníamos en forma de lista todos los documentos que nosotros vamos a citar y que van a respaldar nuestro trabajo de investigación. Veíamos también que una bibliografía anotada está formada por la cita, por un resumen de la obra, por una reflexión y por una evaluación. Y veíamos también que había dos tipos de bibliografía anotada. La descriptiva, que la vimos en la primera parte de este tema, y la crítica, que es la que vamos a ver en este video. Entonces vamos a aprender cómo hacer una anotación crítica. Lo primero que tenemos que definir es qué cosa es una anotación crítica. Es una anotación en la cual ya no solamente vamos a hacer un resumen del documento, sino que también vamos a hacer una evaluación del documento y una reflexión personal. Por eso se llama anotación crítica, porque tiene un componente crítico de análisis y de reflexión. Se presentan tus propias ideas, tus críticas, tus opiniones o reacciones sobre esa obra y se valora la calidad de la fuente. Ahora, en una anotación crítica es importante que se respondan las siguientes preguntas. Estas las puedes responder antes de hacer la anotación crítica porque el contenido de estas respuestas te va a servir muchísimo. 1. ¿Es útil la información que contiene el recurso? ¿Cómo se compara con otros recursos incluidos en la bibliografía? ¿Es confiable la información contenida en este recurso? ¿La fuente es parcial o es objetiva? ¿Cómo vas a utilizar la fuente y por qué? ¿Y cómo apoyan la investigación las conclusiones de dicha fuente? Ahora, en una anotación crítica tienes que tener en cuenta por qué la tesis de este trabajo y los planteamientos son valiosos para tu propio trabajo de investigación. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la obra? Normalmente los autores te lo dicen. Las limitaciones de la obra es que la muestra es muy pequeña, el tiempo de investigación fue muy corto, no se logró demostrar una correlación directa entre las variables de estudio, etc. ¿Cuán bien definido está el problema de investigación en esta obra? ¿Cuán efectiva es la metodología de la investigación que se está usando? ¿Cuán buena es la evidencia presentada? ¿Llegarías a las mismas conclusiones con dicha evidencia? ¿Cómo esta fuente te ayuda en tu propio trabajo de investigación? Porque recuerda que la anotación crítica ya hace una evaluación de qué tan buena es la fuente, no es como la descriptiva, que solo hace un resumen de la obra, sino que ya en la anotación crítica se hace un análisis crítico de la obra. Ahora, veamos un ejemplo de anotación crítica. Primero tengo la cita, Sterling B., el año de la publicación, 1992. The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier, Bantam Books. Aquí lo que tengo es el nombre de la obra y puedo indicar la paginación si no usa solo la obra. Entonces quiero detallar que solo use de la página 3 a la 10. Entonces lo vamos a leer. Bruce Sterling, reconocido periodista y escritor de ciencia ficción, presenta en este libro los hechos que dieron lugar a la creación de la Electronic Frontier Foundation, una de las organizaciones más reconocidas en los Estados Unidos. La organización se distingue por defender los derechos constitucionales en el ciberespacio. Bruce Sterling detalla en este libro la investigación policíaca, los arrestos e incautaciones que siguieron al colapso del sistema telefónico el 15 de enero de 1990 y la paranoia al encontrar que los hackers podían poner en peligro la estabilidad nacional. Es un libro de interés para aquellos dedicados al estudio de la historia de Internet. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una anotación crítica porque yo hago un análisis crítico del autor, de la obra
y qué es lo nuevo que aporta la obra en este tipo de trabajos de investigación. Ahora, ¿cómo se hace la bibliografía anotada? Recuerden siempre que primero van a colocar la cita al inicio del documento, luego un resumen de toda la obra, una evaluación de la fuente, siguiendo criterios de cientificidad y exactitud, es decir, diciendo material y método, tablas que respalden la información, tipo de procesamiento de datos, tipo de programa estadístico que se usó, todo eso le da cientificidad y exactitud a la obra. Y también una reflexión personal sobre la utilidad de esta fuente para nuestro trabajo de investigación y para otros investigadores. Ahora, te voy a dar algunas expresiones útiles que puedes usar a la hora de hacer una bibliografía anotada. Por ejemplo, la evidencia indica que el artículo evalúa el efecto de, el autor identifica 3 razones de, la investigación soporta la idea de, el artículo debate la idea tal, la investigación respalda la idea tal, el autor sustenta la teoría de que, el trabajo defiende la tesis de que. Si ustedes se fijan, siempre todas estas expresiones van en tercera persona, lo que yo explicaba en mi primer video. Si quieres ahondar en esto, puedes ir a la primera parte donde explico la importancia de que a la hora de hacer una bibliografía anotada no lo hagan en primera persona, siempre es en tercera persona. ¿Okay? Aquí decidí ponerles esta tablita con videos muy útiles a la hora de hacer una bibliografía anotada. Tenemos afirma, analiza, argumenta, compara, determina, distingue, documenta, indica, informa, investiga, justifica. Todos estos verbos nos permiten hacer una buena bibliografía anotada. No los voy a leer todos, pero les voy a dejar la tablita por si ustedes la quieren ir a revisar y así pueden encontrar varios verbos que les pueden servir para hacer su bibliografía anotada. La otra cosa importante son las partes de la bibliografía anotada. Se los quise dejar en esta imagen porque al verla es un poco más fácil comprender que siempre va la cita, el resumen de la obra, la evaluación y la reflexión personal y crítica de esta obra. Ahora, los pasos a seguir, aquí les voy a dar algunos tips. En el caso de la cita, recuerden que tienen que hacerlo usando la normativa AP, que inicia siempre con el apellido del autor, las iniciales del nombre del autor, el nombre de la obra, tienen que indicar el año y el sitio web de donde se recuperó la obra. Ya en la APA de este año no se tiene que poner el recuperado, entonces directamente ponen el link. Recuerden siempre dejar una sangría en cada línea excepto en la primera. Eso lo hacen facilito en Word. La cita, esto es importante, debe estar a doble espacio, o sea, la bibliografía siguiendo la normativa APA, pero el resto de la bibliografía anotada va a un solo espacio. Esto es muy importante. Si la cita es de un sitio web, no puede ser de cualquier sitio web, tiene que ser un sitio web científico y reconocido. ¿Okay? Una cosa importante, si el sitio web no proporciona el nombre del autor, ustedes tienen la opción de citar usando el título del documento, pero en lo personal yo no les recomiendo utilizar un documento que no tiene autor porque no van a poder ir a investigar si este autor realmente tiene credibilidad en la materia. Entonces yo no recomiendo hacer bibliografías anotadas de documentos de investigación que no tienen autor. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora, en el caso del resumen, les voy a dar algunos tips. Normalmente es un resumen de 5 a 10 oraciones. El resumen, por cierto, no es el abstract del documento. No, el resumen es eso, un resumen donde explicamos con nuestras propias ideas esta obra, o sea, los hallazgos, la tesis, la hipótesis que el escritor intenta demostrar. Pero es importante entender que el resumen es eso, es un resumen breve, con nuestras propias palabras, que no debe exceder un párrafo sobre qué trata la obra. Ahora, cerciórate de incluir todos los puntos principales del artículo que estás citando, es decir, todas las ideas principales que defiende el autor en esta obra. No olvides que el objetivo de la bibliografía anotada
es organizar las fuentes que has recopilado para hacer tu propio trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces es importante que eso también lo tengas presente. Ahora, la evaluación, te voy a dar algunos tips. Añade de 2 a 5 oraciones para evaluar la información y al autor. La información debe ser detallada y especificada y reflejar tu pensamiento crítico y tu análisis de la fuente. Por eso, antes de hacer la evaluación, pregúntate lo siguiente. ¿Es el autor una autoridad respetable en el tema? ¿Puedes confiar en las estadísticas que este autor te proporciona? ¿Para qué tipo de audiencia está escrita esta fuente? ¿Está el autor basado en su punto de vista? ¿La información de esta fuente está corroborada con la información de otras fuentes? ¿El escritor demuestra los hallazgos de su investigación con estadísticas, con cruce de datos, con tablas, con modelos econométricos? Eso también es parte de la evaluación. En el caso de la reflexión, te recomiendo que no exceda las 7 oraciones. Aquí te tienes que preguntar, ¿esta fuente te provee con una gran cantidad de información para tu tema de investigación o simplemente con una porción pequeña o minúscula? Esta fuente contiene información interesante, relevante. Esta fuente te esclarece en algún aspecto importante de tu trabajo de investigación. Esta fuente te ofrece información que a ti te sirve como investigadora, porque eso es parte de la reflexión. Ahora, recordemos, ¿no? ¿Por qué hacemos bibliografías anotadas de tipo crítico? Bueno, primero porque nos ofrece un listado de varios libros, artículos y fuentes que nos van a servir en nuestro trabajo. Luce como una especie de hoja citada de trabajos de investigación que incluye una anotación crítica después de cada fuente. Y eso nos permite tener a la mano la parte más importante de cada uno de los autores revisados. La bibliografía anotada es una evaluación crítica de cada fuente, nos ayuda a seleccionar fuentes. A veces cuando hacemos una bibliografía anotada nos damos cuenta que tal vez esa fuente no valía la pena, entonces la descartamos. La bibliografía anotada puede ser parte de un extenso trabajo de investigación o puede ser reportada por sí sola, porque puede ser que tu profesor solo esté evaluando qué tan bueno eres haciendo bibliografías anotadas, o puede ser que ya el profesor te esté evaluando cómo hacer un trabajo de investigación y lo presentes con su respectiva bibliografía anotada. Eso dependerá de lo que te pide el maestro. Entonces, ahora vamos a ver a través de un ejemplo, que en mi opinión como maestra es la mejor manera de aprender cómo se hace una bibliografía anotada. Lo primero es colocar la cita. Aquí van a colocar los apellidos de los autores, por ejemplo, Anne, J.A., Anne es el apellido, J.A. las iniciales del nombre, Long, el segundo autor, J.W. las iniciales del autor y Gaze, G, que es G, las iniciales del nombre del autor. El año 2014 y luego ponemos el nombre del documento de investigación. En este caso es Derecho de adopción de parejas homosexuales. Las barreras encontradas en la adopción por parejas homosexuales y las políticas que los afectan en este proceso. Y luego yo voy a poner el sitio web donde encontré este trabajo de investigación. Obviamente esta parte es la más sencilla porque citar siguiendo la normativa APA no es muy difícil. Yo voy a preparar en mi canal un video donde voy a explicar la 7ª edición con todos los cambios que publicó la normativa APA este año. Pero bueno, a rasgos generales esta es la cita. Esto es un ejemplo de una bibliografía anotada que yo estoy usando para un trabajo de investigación que estoy haciendo. Luego viene el resumen, donde yo voy a hablar un poco de cuáles son las ideas principales que yo encontré en este documento de investigación. Dice el resumen que yo redacté. El propósito de este trabajo es revisar la literatura en torno a la paternidad de parejas gay y lésbicas, con una atención particular en la teoría y en los avances empíricos, controversias y vacíos en torno a este tema. Ven como yo también voy hablando un poco de las debilidades. Se hace una revisión exhaustiva sobre hallazgos encontrados por otros trabajos de investigación que analizan el nivel de adaptación social
de niños adoptados por padres gay. Su nivel de rendimiento académico, su autoestima, su identidad sexual y sus niveles de autoconcepto y autoeficacia. El trabajo defiende la teoría de que los hijos adoptados por familias gay no presentan mayores problemas de autoestima, inserción social o rendimiento académico en comparación con hijos de padres heterosexuales. Entonces, este es el resumen que yo hice de un documento de investigación que estoy usando para un trabajo que estoy haciendo. El trabajo identifica áreas claves que futuros trabajos de investigación deben analizar, tales como la manera en que los cambios de legislación y políticas afectan a las parejas gay y cómo la raza, la etnia, la clase social y la zona geográfica puede interferir con el estado de las minorías sexuales y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, luego que yo hago el resumen, voy a hacer la evaluación de esa fuente. El estudio está conducido por el Instituto Clark University y por la prestigiosa profesora de psicología Abby Goldenberg, quien ha sido autora de varios trabajos de investigación que exploran el nivel de desenvolvimiento social y académico por parte de niños adoptados por parejas homosexuales y lésbicas. El documento presenta todas las partes de un trabajo de investigación, con un tema de investigación bien definido y con preguntas de investigación que guían el trabajo. El documento incluye material y método, así como un total de 172 autores en su lista de referencia. Entonces, vean ustedes cómo yo aquí estoy evaluando la calidad de la fuente, porque estoy evaluando a la autora de ese documento, estoy evaluando a la institución que publicó ese documento, estoy además diciendo que el documento tiene todas las partes de un trabajo de investigación, estoy diciendo que tiene un tema definido, que tiene preguntas de investigación definido, que el documento incluye material y método de recopilación de datos, de procesamiento de los datos, y un total de 172 autores que respaldan toda la recopilación y todo el marco teórico que yo encontré específicamente en este documento. Luego tengo que hacer una evaluación de la obra. Entonces, esta es mi evaluación. La investigación presenta un sólido marco teórico y presenta procesamiento de datos y uso de apoyos visuales. Estoy evaluando qué tan buena es la fuente. El documento es reciente, 2014, y ha sido publicado en varias revistas científicas. La principal limitación del estudio está en que se encuentra basado en una muestra de familias LGBT blancas con un alto nivel de escolaridad y con altos niveles de ingresos. Estoy hablando también de las limitaciones del trabajo, que no significa que el trabajo sea malo, sino que tiene limitaciones. Es necesario hacer más estudios en familias con nivel de ingresos medios y pertenecientes a minorías raciales. El documento es pionero en defender la tesis de que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que los niños criados por padres homosexuales o madres lesbianas tengan algún problema de inserción social, mayor probabilidad de tener inclinaciones sexuales homosexuales o un bajo rendimiento académico. Entonces ahí yo tengo la evaluación de mi trabajo de investigación. Y ahora, para finalizar, la reflexión, mi propia reflexión sobre ese trabajo para finalizar la anotación. El documento es un sólido trabajo de investigación escrito con toda la rigurosidad científica necesaria. Incluye un amplio marco teórico, material y método, hallazgos, discusión de los resultados, conclusión y limitaciones del estudio. El documento será muy útil para mi trabajo de investigación, ya que apoya la tesis de que los hijos de parejas gay no presentan ninguna desventaja en torno a su nivel de adaptación social, productividad escolar, nivel de autoestima y autoeficacia. Ya que mi trabajo de investigación defiende la teoría
de que las parejas gay deben tener la oportunidad de adoptar niños de forma legal y sin restricciones, esta investigación sustenta mi tema de investigación y brinda información medular para mi trabajo. Y así termina, por ende, mi anotación crítica. Espero que este video te haya ayudado a aclarar todas tus dudas y consultas sobre qué es una anotación crítica y descriptiva, las partes de una anotación y finalmente que hayas podido entenderlo a través de un ejemplo. Si este video te sirvió, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita. Y recuerda que puedes escribirme a mi correo electrónico espanolencasa@latinoamerica.gmail.com. Bye bye.